Toda la sociedad dice, toda la sociedad dice o se atribuye la realización del bien. Toda la sociedad se atribuye la realización del bien. Donde quiera que vayas, verás que todos los pueblos, todas las ciudades se atribuyen, lo tienen como lema, precisamente porque eso siempre tiene rentabilidad, tiene beneficio. Pero yo he indicado desde el principio que de verdad alguien hace un bien, pero ya real, de una manera objetiva, cuando esa cosa esencial, ya sea una cosa esencial, la naturaleza, otra cosa esencial, la ética en la sociedad, la ética de la sociedad. Entonces, cuando esa cosa esencial de verdad se ha beneficiado de ti. Solo así has realizado un bien. De la otra manera podemos decir que es un engaño, ¿no? Total, o pasar el tiempo, o unas costumbres que se han adquirido, de hablar mucho del bien, pero porque es rentable, es rentable. Porque siempre que sea rentable se va a seguir hablando del bien. Incluso si nos remitimos a otra sociedad que está en otro planeta, y aunque esté cometiendo las mayores atrocidades, esa sociedad va a hablar del bien. Supongan que ahora una sociedad que haya ahora mismo en otro planeta, y esa sociedad está cometiendo las peores atrocidades del mundo, de las peores atrocidades. Aún así, aunque esté cometiendo las peores atrocidades, esa sociedad va a hablar del bien. Va a estar todos hablando del bien. Uy, yo soy bueno, tú también. Uy, qué bien lo hemos hecho. Uy, que esto, vamos a llamar. Entonces todos hablan, tienen ese, porque por defecto creo que la sociedad utiliza eso utiliza siempre para autoperdonarse, es como un sistema de defensa del ser humano. Entonces va a hablar siempre, aunque esté destruyendo a la otra cosa, la esté destruyendo totalmente, él va a seguir hablando de que sí está haciendo el bien. Y la está destruyendo. Eso ha pasado durante miles de años con las mujeres, por ejemplo. Los machistas están maltratando a tope a las mujeres, y aún así ellos salían luego a la calle, salían luego, son los conquistadores los que conquistaban, y salían los libros de historia, los grandes conquistadores. Entonces, por una parte está las atrocidades que cometían, los errores tan grandes que hacían y sin reparo ninguno, y por otra parte es que ellos, a pesar de todo eso, tenían que atribuirse el bien. Atribuirse el bien es como ya una cualidad del ser humano que no puede evitar, algo que no puede evitar, como otras cosas que el ser humano no puede evitar. Bueno, pues remitirse siempre a antropocentrismo. Un ser humano no puede decir yo no soy antropocentrista, porque siempre va a tener una visión de su especie. Entonces no lo puede evitar. Pues eso es igual. Nunca el ser humano va a evitar hablar del bien. O sea, atribuirse el bien, mejor. Nunca el ser humano va a evitar atribuirse el bien. Aunque esté cometiendo, aunque sean los peores. Cuando vivían los bárbaros, entre los bárbaros se decían que estaban haciendo el bien infinito. Ellos mismos se lo juraban. Estaban haciendo el bien infinito. Entonces, hablando en claro, pues lo que intento yo siempre es hablar en claro. Y hablar en claro es hablar con razón. Nadie puede hablar con razón sin primero hablar en claro. En claro, con referencias a la realidad. Entonces tienes que hablar en claro, pero sujetándote a la realidad. O todas las referencias que utilices, o todos los recursos que utilices en ese hablar en claro, tienen que ser recursos de la realidad, o recursos que tú puedes demostrar o evidenciar, o ponerlos como objetivos, con las reglas racionales. Toda la sociedad habla de que hacer el bien, muy bien, pero también existe un principio
físico racional número uno, que eso es, es mayor que la ley de la gravedad. Es más importante que la ley de gravedad. Y ese principio rige todos los otros principios, todas las leyes y todos los principios. Es que todo lo que se atiende generalmente termina por imponerse. Todo lo que se atiende de manera general, o todo lo que se atiende por mayoría o por general, o todo lo que se atiende mayormente o de manera general, termina por imponerse. Entonces, en una sociedad cualquiera, si se atiende por mayoría, ¿qué diría yo? En una sociedad, o en la misma naturaleza, si la misma naturaleza se atiende algo, mucho, eso termina por imponerse. Y eso se termina, llega, en realidad la evolución, la ley de la evolución funciona por ese principio. Todo lo que se atiende por mayoría o se atiende por mayoritariamente, se termina por imponerse. Eso siempre es así. Entonces, si en una sociedad o en un pueblo, lo que sea, o donde sea, no solo podemos poner ejemplos en la sociedad, sino, por ejemplo, en la naturaleza, donde sea, todo lo que se atiende mucho, termina por imponerse. Voy a poner el mucho, que es más sencillo de comprender. Todo lo que se atiende mucho, pues termina por imponerse. Y eso es aplicable a todo, a todos los contextos. En la naturaleza, el universo, los planetas, las sociedades, los pueblos, todo lo que se atiende mucho termina por imponerse. Y eso, de alguna manera, ese principio es el que dice lo que es verdad o no es verdad. Ese principio es referencia para cualquier verdad. Entonces, si una sociedad dice que está haciendo el bien o que ha hecho el bien, se tiene que remitir o sujetar a ese principio. Una sociedad que dice, nosotros hemos hecho el bien. Bueno, si hubierais hecho el bien siempre habéis hecho el bien, pues ese bien se tenía que haber impuesto. Entonces, la sociedad tendría que todo regirse por bienes. Y entonces, de esa manera no engañaría. Pero no puede, si una sociedad ha estado diciendo 2000 años, como los bárbaros podrían haber dicho otros, si hubieran seguido viviendo también miles de años, si una sociedad está diciendo que hace el bien, pero llegado un momento de su evolución, o un momento histórico de su progreso, dice que ha hecho el bien, pues entonces es por la manera más fácil de vencer es que en esa sociedad no haya injusticia, el bien esté dominante, el bien esté impuesto, que el bien se haya impuesto, que haya sido impuesto. Pero bueno, si vivimos en una sociedad donde no hay ningún bien impuesto, yo no conozco ninguno. Entonces, si no hay ningún bien impuesto o ningún bien a seguir, o un bien donde la sociedad ya no puede escapar, lo hace automáticamente porque hay un bien establecido, el bien se ha establecido. Entonces, ya esa es la evidencia. Entonces, ya sí de verdad esa sociedad puede decir que ha hecho el bien, o tiene el bien, o